¿Te gustaría preparar una ensalada deliciosa, fresca y saludable en pocos minutos? Quédate conmigo y te enseño cómo preparar esta ensalada de lentejas. Hola corazones, bienvenidos a Cocinando con Mari. Hoy os traigo una receta súper fácil, fresca para el verano. Ensalada de lentejas. Si os gustan las recetas rápidas y nutritivas, esta ensalada te va a gustar. Los ingredientes que vamos a utilizar son los que hay aquí en la mesa. Yo aquí tengo 300 gramos de lentejas secas. Podéis utilizarlas de pote también. 260 gramos de atún al natural. Un pepino. Aquí tengo tomates de cereza. Tengo unos 150 gramos aproximadamente. Una cebolla tierna. Un aguacate. 2 huevos. Aceitunas, aceite de oliva, vinagre balsámico, pimienta y sal para el aliño. Pues vamos a empezar con las lentejas. Si no son de pote, vamos a cocinarlas previamente y vamos a dejarlas enfriar. Si fueran de pote, las lavaríamos bien y las dejaríamos escurrir. Echaremos un poquito de sal y las vamos a dejar cocinar. Cogeremos otro cacillo donde vamos a llevar a cocer los huevos, un poquito de sal, vamos a llevar el agua a hervir y cuando esté hirviendo incorporaremos los huevos y los dejaremos cocer por 10 minutos como siempre. Incorporamos los huevos, pues vamos a sacar las lentejas, ya están cocidas, pues ya hemos cocido las lentejas. Vamos a escurrirlas y dejaremos que enfríen. Vamos a cortar los tomates. Mientras corto los tomates voy a saludar a mis seguidores más activos. Saludo a Elohim de Lérida. También saludo a Carlos de Francia. Y saludos para Cristian también de Lérida. Si queréis que os mande un saludo en el próximo vídeo, empezad a comentar qué os parece esta ensalada. Y vamos a llevarlo con las lentejas al bol. Ahora vamos con el pepino. Lo cortaremos en rodajas finas. Os comento que este 10 de agosto haremos un nuevo directo donde vamos a pasar todos juntos un buen rato. Así que ya sabéis, si queréis podéis pasaros por el directo. Pues vamos a llevar el pepino al bol también. Mezclar un poquito. Llegó el momento de la cebolla tierna, la cortaremos fina también. Y nos la llevaremos también al bol. Vamos con nuestro querido aguacate. Cortaremos el aguacate. El aguacate tiene partes que están muy maduras y otras están un poquito duras todavía. Pero si lo dejo un poco más se me pasa.
Y ahora vamos con los huevos. Los huevos que hemos cocido antes. Lo cortamos y lo llevaremos al bol. Picaremos. Abrimos la lata de atún. Vamos a escurrir el agua y lo incorporamos a la ensalada. Este toque le da un sabor increíble, corazones. Vamos a coger unas aceitunas verdes, las vamos a cortar. Y lo vamos a incorporar al bol. Ahora lo reservamos y vamos con el aliño. Para nuestro aliño vamos a utilizar aceite de oliva, vinagre balsámico, vamos con él, sal y pimienta. Esto es al gusto de cada uno, corazones. Consejo, como he dicho, el aliño es al gusto de cada uno. Si queréis podéis poner más o menos, o como si queréis ponerle un poco de hierba fresca, un poquito de perejil o cilantro, también podéis ponerle. Y lo incorporo al bol. Mezclo todo bien y hasta aquí la receta de nuestra ensalada de lenteja. Ya veis lo fácil que es. Además es deliciosa y muy nutritiva. Yo me despido con esta ensalada. Nos vemos en otro vídeo. Adiós, corazones.